Buenos días, soy Verónica Familiar, R3 de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Gracias por invitarme de nuevo a estar en estas jornadas. No sé si habréis visto los vídeos de otros años, si habéis visto del año pasado, espero no ser repetitiva, pero en este último año no ha cambiado mi opinión acerca de la especialidad y su elección, a pesar de la responsabilidad añadida de ser ya residente mayor. De nuevo, he definido mi especialidad como una especialidad completa por muchas cosas, porque tenemos infinidad de técnicas diagnósticas para hacer los estudios, porque somos el radiólogo de todo el ámbito hospitalario, del paciente de la planta, del paciente de la urgencia, del paciente de la UBI, y no solo eso, sino también del centro de especialidades. También porque vamos a ver el organismo entero, vamos a estudiar todo el cuerpo humano desde rayos. Se podría decir que somos el internista de la imagen. Por último, porque somos una parte fundamental de los equipos multidisciplinares que forman los comités en los hospitales. Probablemente ahora no sabéis mucho de ellos, pero cuando empecéis la residencia veréis lo importante que es el estar en estos comités para tomar decisiones acerca de los pacientes. A pesar de que mi especialidad se llama diagnóstico por imagen, creo que ese nombre se le queda corto. Podemos utilizar las técnicas de imagen para obtener muestras biológicas de los pacientes, por ejemplo, al puncionar una masa pulmonar mediada por TAC o una lesión submaxilar por ecografía. También porque las técnicas de imagen son las herramientas en el intervencionismo, tanto para técnicas terapéuticas, como es la trombectomía que os muestro abajo a la izquierda de una trombosis venosa profunda en un brazo, como con objetivo paliativo, como es el caso de arriba a la derecha, en el que vemos una prótesis en un esófago que está estenosado por un proceso neoplásico. Los puntos positivos en rayos son muchos. El primero y muy importante, que es una especialidad diversa y amplia. Eso va a hacer que gran parte de lo que hemos aprendido, tanto en la carrera como en el MIR, de anatomía, de fisiología, de patología, lo vayamos a utilizar en nuestro día a día. Vamos a recordar, por ejemplo, cuál era el territorio de irrigación de cada arteria mesentérica si estamos viendo el TAC de abdomen de un paciente con una isquemia intestinal. Tenemos que recordar, por ejemplo, cuál es el área anatómica que está involucrada en el lenguaje cuando veamos el TAC de cráneo de un paciente con una afasia. El horario en rayos en general es bueno. Por regla nos vamos a las 3 a casa, pero siempre está en nuestras manos el quedarnos o bien a revisar archivo o a ver sesiones, pero no somos residentes que vivamos en el hospital como los de otras especialidades. Las guardias, no sé qué habréis oído de ellas, pero no son fantásticas. Si la guardia en la urgencia es mala, la guardia en rayos es mala también. Es cierto que no supone el mismo cansancio físico que estar dando vueltas por las plantas o de pie en quirófano y que tampoco necesitamos tanta paciencia porque no estamos constantemente atendiendo pacientes. Esto no quiere decir que no veamos pacientes. Vamos a ver pacientes cada vez que hagamos una eco, cada vez que hagamos un procedimiento intervencionista. Nos podemos acercar a ellos, por ejemplo, al escáner, si nos viene un paciente desde la urgencia por un TCE, para ver exactamente dónde tiene el chichón, para ver si tiene heridas en la cara que nos haga ampliar el estudio. Y también es nuestro deber, si en algún momento un paciente tiene alguna duda de la prueba que se va a hacer, de la preparación de esa prueba, tenemos que ser nosotros los que respondamos. El futuro laboral es muy importante y en rayos apenas hay paro. Eso es así, todo el mundo está trabajando y está trabajando de lo suyo, está trabajando de radiólogo. Pensadlo a la hora de elegir especialidad. Hay una cara menos bonita de la radiología. Cuando llegamos a la residencia no tenemos ni idea de qué va. Al principio de las rotaciones, sobre todo de R1, estás modo mueble detrás del adjunto porque no sabes informar nada. Todos sabéis con qué clínica viene un TEP a la urgencia, sabéis que puede tener un S1 Q3T3, aunque no sepamos verlo muy bien, pero no sabemos cómo se ve un TEP en un escáner ni sabemos cuáles son los criterios radiológicos de severidad. Y esto pasa con casi todo, con lo cual en rayos hay que estudiar un montón. El estudio no tiene nada que ver con el de la carrera, ni mucho menos con el del MIR. Tenemos suerte, podemos estudiar desde el sofá. No necesitamos tener un paciente para auscultarlo, ni necesitamos hacer horas extra por la tarde en el quirófano. Y además, a medida que aprendes, sobre todo en el primer año, aprendes muchísimo y eso que has aprendido te sirve en tu día a día, hace retroalimentación positiva y te sirve para aprender más. Os he puesto como último punto la visibilidad. Y es que si estáis buscando una especialidad en la que tengáis reconocimiento por parte del paciente, rayos no es esa especialidad. El paciente no sabe si somos el técnico, si somos la auxiliar, quién somos, si existimos, si somos médicos, si somos un FP. No lo saben. Nosotros hacemos un informe, el resultado de ese informe se lo va a dar el cirujano en la consulta, el internista en la planta de hospitalización y no nos van a ver la cara. La residencia son 4 años. De R1, en la mayoría de los sitios se hace una rotación corta, o bien por urgencias o bien por interna, aunque algunos hospitales no la hacen.
Pasamos por técnicas básicas como son la ecografía general y la placa de tórax, y después también en muchos hospitales como en el mío hacemos una rotación por TAC de urgencias de las principales áreas. En caso de que el hospital esté organizado por órganos y sistemas, que es como tiene que ser y es como es en la mayoría de hospitales de tercer nivel y de ahí hacia arriba, vamos pasando por el resto de secciones. En neuro, en el abdomen y en el músculo vamos a hacer 2 rotaciones, una de residente pequeño de técnicas más básicas y otra de residente mayor en técnicas más complejas como es la resonancia. También pasaremos por radiología pediátrica, por la mama, por el intervencionismo tanto periférico como por el neurointervencionismo, y en mi hospital tenemos la cardio aparte y hacemos también una rotación específica por cardioimagen. También, según lo que dice el BOE, hay que hacer una rotación de 1 o 2 meses en medicina nuclear para aprender PET. Los fundamentos para elegir hospital son muchos. Del hospital, el primero depende un poco de vosotros, si estás cerca o lejos de casa, pues un poco lo que os apetezca. La residencia es una época genial, hagáis lo que hagáis. Las siguientes 2 son muy importantes porque de ellos depende en gran parte qué tipo de paciente vais a ver. Tiene que ser un hospital que tenga todos los servicios médicos y quirúrgicos. Tenéis que ver todo tipo de patología y muchos estudios postquirúrgicos. No me parece una buena opción un hospital que tenga una oncología poco potente o que no tenga neurocirugía o que no tenga mucha trauma, porque vais a tener un déficit en vuestra formación. Tenéis que pensar también en qué área sanitaria cubre el hospital. Tiene que ser un área que tenga pacientes diversos y de todas las edades. Las guardias. Tenéis que preguntar cuántas guardias se hacen al mes, si se libran o no se libran, que en rayos casi siempre las libramos. Si son de especialidad desde el principio, esto es muy importante. Hay hospitales en los que durante el primer año o bien se hacen solo guardias de interna en la puerta o bien se intercalan con las guardias de rayos, y fundamental si tenéis un adjunto de presencia en la guardia. La responsabilidad de un informe de una guardia es grandísima y tienes que tener ahí un adjunto que te apoye o que te resuelva las dudas en un momento dado. Para agilizar nuestro trabajo en el día a día es importante que el servicio tenga PACS, que es el sistema digitalizado de almacenamiento de imágenes, y también que la historia clínica sea electrónica. Esto va a hacer que nuestro trabajo día a día sea más rápido, que veas más estudios y que los veas mejor, porque tienes disponibilidad de toda la información clínica del paciente a tu mano en el ordenador. De las rotaciones externas tenéis que saber que en rayos, según lo que pone nuestro programa formativo en el BOE, nos sobran meses de R4 en los que podéis repetir rotaciones. Es muy interesante que el centro en el que estéis os deje ir a rotar fuera para ver cómo se hacen las cosas en otros servicios. Del propio servicio tiene que estar organizado por aparatos y sistemas. En la mayoría de hospitales de a partir de tercer nivel lo hacen así, pero si vais a ir a hospitales más pequeños, preguntadlo. El otro modo de estar organizado es por técnicas. Esto quiere decir que rotas primero en la eco, luego en la reso, luego en el TAC, de modo que si tú ahora estás rotando en el TAC, en las mismas 2 horas ves primero un cráneo, luego un abdomen, luego un tobillo, luego una pelvis, y eso es un follón para estudiar. Es interesante que tenga el mayor número de subespecialidades de rayos posible, aunque si falta alguna no pasa nada porque os van a dejar ir a rotar fuera para suplirla. Y algo en lo que probablemente no caigáis, que es la maquinaria, que es fundamental en rayos. Las máquinas y los técnicos van a ser lo que nos den nuestros estudios y es importante que os informéis de la dotación de maquinaria que tienen los centros que vayáis a visitar. Por último y no menos importante, cosas más químicas. Tiene que haber un buen ambiente en el servicio y no solo en el servicio, sino en todo el hospital. Somos un servicio central, por desgracia o por suerte, y vamos a estar en constante relación con el resto de clínicos. Tiene que ser un servicio docente, que tengan ganas de enseñar y que tengan tiempo para enseñaros dentro de la actividad asistencial, que en rayos es grandísima. Tiene que ser un servicio en el que haya sesiones, impartidas tanto por los adjuntos para aprender de ellos como por los residentes para coger soltura a la hora de dar charlas. Y os tienen que dejar ir a cursos y congresos. De las publicaciones, rayos no es una de las especialidades en las que más se publique, pero es interesante que os apoyen, pero esto depende un poco de vosotros. La iniciativa, el trabajo y el esfuerzo tiene que salir de vosotros mismos. En este sentido, cada uno es un poco el residente que quiere ser. Os pongo aquí no mi ranking, sino el ranking de los 10 primeros hospitales que se cogieron en rayos el año pasado. Nuevamente ha sido muy variable y nuevamente, junto a números de entre los primeros 200, en el mismo hospital hay números de hasta del 1.500 o cercanos al 2.000. ¿Hay que tener buen número en rayos? Sí, pero tampoco hace falta un supernúmero. Lo que tenéis que pensar es que lo importante no es este ranking, un ranking que os dé yo o el ranking de otros años como se cogieron las plazas de rayos. Tenéis que ver vuestro propio ranking.
Os resalto aquí las cosas que me parecen más importantes a la hora de elegir especialidad en Rayos. Os quiero decir, por último, una anécdota de una frase que me dijo ayer un compañero, que muchas veces pensó que se había equivocado al elegir la carrera de medicina y que por eso eligió Rayos, para no equivocarse en la especialidad. Muchas gracias y mucha suerte en la elección.